Abramos la palabra de Dios en Mateo 13, del 1 al 9. Dice la Escritura: aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. Se nos habla de una misma semilla sembrada en distintos tipos de terrenos. El primer terreno era un terreno duro, un terreno donde la semilla no podía penetrar, y al no penetrar en la tierra fue robada por las aves. Se nos habla también en este pasaje bíblico del terreno pedregoso, donde la semilla cayó y germinó, pero como el terreno pedregoso no tenía suficiente tierra para las raíces de la nueva planta, al salir la planta, dice que salió el sol y quemó la planta, y porque no tenía raíz, murió. Se nos habla del terreno espinoso. Al caer la semilla en el terreno espinoso, creció inmediatamente la planta, pero simultáneamente crecieron los espinos y ahogaron la planta. Pero la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, el problema no está en la semilla, sino en el tipo de terreno. No todos los terrenos son idóneos para sembrar, y eso es una gran verdad. Aunque esto es relativo, porque la tierra puede ser preparada, abonada, y puede convertirse en buena tierra. Pero aquí el Señor está hablando de esa buena tierra, que es una tierra fértil, que naturalmente tiene todos los ingredientes y todas las condiciones para que le caiga la semilla y salga la planta, y la planta se pueda conservar. Si la parábola no hubiese sido explicada por Cristo, no hubiésemos sabido a quiénes iba dirigida esta parábola y cuál sería el significado espiritual de la parábola. Parábola es un relato real o fingido que encierra una enseñanza moral. A través de esta parábola, el Señor quiere enseñarnos realidades del mundo espiritual, realidades de la vida espiritual. Cuando cae la semilla en nuestros corazones, ¿cuál es la reacción de cada ser humano? En Mateo 13, versículo del 18 al 23, el maestro explica la parábola, y vamos a ir hablando mientras desarrollamos el tema de este día. Vamos a ir leyendo cada parte de la parábola. Versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿A quién representa el terreno junto al camino? Es una pregunta que el mismo texto nos responde. Pertenece a la persona que ha endurecido su corazón. La persona endurecida, la persona
que no entiende, no comprende la palabra de Dios. El terreno junto al camino representa a la persona que oye la palabra de Dios, pero no la comprende, no la entiende. Y luego viene Satanás y le arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. Ahora bien, ¿por qué la persona no entiende la palabra? Porque está ciega en el mundo espiritual. Está ciega al mundo espiritual. ¿Y qué es lo que esto significa? Cuando una persona está ciega espiritualmente, no puede darse cuenta de sus propias acciones, las consecuencias de sus propias acciones. Además de cegar el pecado, endurece el corazón, dice la Escritura. Y cuando el corazón está endurecido, Satanás juega un papel importante aquí. Satanás confunde, tergiversa la palabra que fue sembrada en el corazón de la persona, de tal manera que la persona no puede comprender, no puede explicar lo que ha recibido. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca a ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para arrebatar la palabra de Dios del corazón, Satanás busca a personas que devalúen o desvíen la atención de esa persona hacia la palabra de Dios. Y puede ser un amigo, puede ser una amiga que nos hable mal de la religión, o nos hable mal de los cristianos, o nos hable mal de la Biblia, que la Biblia es un libro inventado y creado por los hombres y que no debemos creer en ella. Y muchas veces, por influencia del entorno en que estamos o vivimos, somos impelidos a creer las cosas más absurdas que vienen de los corazones incrédulos. Entonces Satanás usa a quien tenga que usar para quitar, para arrebatar la palabra de Dios de nuestro corazón. Puede ser incluso hasta un familiar. Un familiar llega a decirnos: yo no creo en Dios porque cuando yo estaba en esta circunstancia, cuando yo estaba en este problema, yo clamé a Dios y Dios no me respondió. La persona no está cuestionando su actitud pecaminosa, está cuestionando la actitud que ha tenido Dios. ¿Por qué Dios no lo escuchó? ¿Acaso Dios puede ajustarse a nuestros caprichos humanos? ¿Acaso Dios es como un tipo de amuleto que podemos mover de aquí para allá? ¿Acaso Dios es una imagen de barro o de metal que podemos nosotros manipularlo como queramos? A veces queremos que Dios nos responda, pero no queremos reformar nuestras vidas, no queremos cambiar nuestras vidas. Queremos que Dios nos dé todos los antojos o cumpla con todos los antojos de nuestro corazón. Entonces Satanás se vale de muchos medios para que esa persona no entienda la palabra de Dios y quede cada vez más confundida. Lo único que ponemos delante de nosotros cuando estamos en ese corazón endurecido son nuestras pasiones, nuestros propios deseos, nuestra propia satisfacción. Queremos que Dios sea con nosotros y supla nuestros deseos pecaminosos. Y eso impide que la semilla de la palabra entre a nuestro corazón, porque nuestro corazón está endurecido por el engaño del pecado. Pablo nos advierte contra el engaño del pecado cuando nos dice en Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. O sea que la vida pecaminosa que viven las personas es debido a que el pecado ha endurecido sus corazones. Cuando un corazón está endurecido, ese corazón no siente compasión por nadie. Cuando un corazón está endurecido, ese corazón no se pone en el lugar del que está afligido o del que tiene alguna necesidad.
Ese corazón nada más está buscando su propio deseo, satisfacer sus propios deseos, su propia avaricia, su propio egoísmo, y por esa razón vemos familias destruidas, y por esa razón vemos matrimonios deshechos, por eso vemos hijos que salen del hogar y no saben hacia dónde dirigirse porque están desorientados debido a que el pecado ha permeado la vida del corazón de sus padres, y ahora están ellos diciendo, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué decisión tomo ahora? Ese es el resultado de un corazón endurecido por el pecado. Cuando no podemos compadecernos de los demás, cuando no podemos amar, cuando no podemos servir, cuando no podemos ponernos en el lugar del que está afligido, es que el corazón está endurecido por el engaño del pecado. Por eso dice el autor de los Hebreos en el capítulo 3, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Nos quedamos abismados cuando vemos a una persona que dice profesar la fe, que dice amar a Dios, dejar a su esposa y a sus hijos abandonados e irse para el mundo. Esos casos lo hemos visto en nuestra propia vida, en nuestro propio entorno, personas que amamos, personas que queremos, y decimos, ¿por qué fulano dejó a su esposa, a sus hijos y se ha entregado a la vida de las pasiones y de las concupiscencias? ¿Por qué? Porque el corazón ha sido endurecido por el engaño del pecado. Porque una persona no cae en adulterio, en fornicación de ahora para ahorita. No, esa persona es seducida por lo que ve, por lo que escucha. Y por esa razón, hermanos, nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cualquiera puede caer en pecado, cualquiera puede robar, cualquiera puede adulterar, cualquiera puede fornicar, porque somos del mismo material, de la misma materia somos todos juntos. Pero la única diferencia es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La gracia de Dios que viene sobre nuestras vidas y nos sostiene en un mundo de pecado. Porque cuando encendemos la televisión, cuando estamos en el internet, somos expuestos a tanto pecado, a tanta inmundicia, que cualquiera puede ceder al pecado si no se agarra de la mano poderosa de Dios. Porque el pecado se nos está vendiendo constantemente en la televisión, se nos está vendiendo en el internet, se nos está vendiendo también en el hogar. Y hermanos, quiero decirte algo, todos somos pecadores. Todos hemos cometido pecado contra Dios. Pero esa razón no nos puede llevar a seguir practicando el pecado. Por el hecho de que hayamos en algún momento cedido al pecado, ¿creen ustedes que hay motivo para seguir en esa vida sabiendo que esa vida nos autodestruye? Dice Pablo, ahora que hemos sido libertados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. También nos dice, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Como los que hemos muerto al pecado viviremos aún todavía en él. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento y nos hace esta observación: el pecado endurece tu corazón, el tuyo y el mío. Y por esa razón tenemos que mantenernos en guardia contra el pecado. Y quiero decirles algo. ¿Ustedes saben por qué venimos a la iglesia? Porque tenemos necesidad de Dios. Queremos que Dios nos transforme. Queremos que Dios nos cambie. No somos gentes perfectas, pero somos gentes dispuestas a escuchar la voz de Dios y a dejar que Dios trabaje en nuestros corazones y nos transforme. Somos personas que no nos conformamos a vivir en el cieno del pecado. Somos personas que decimos verdaderamente el camino de Dios es lo mejor para mi vida. Y no nos conformamos al mundo y a sus deseos porque amamos a Dios y queremos lo mejor para nosotros y para nuestra familia.
No queremos seguir prolongando o seguir distanciando el momento de entregarnos a Dios, porque corremos el peligro de estar constantemente separados y hundidos en el pecado. Separados de Dios y hundidos en el pecado. Eso no lo queremos. Y la responsabilidad tuya y mía es que estemos en guardia contra el pecado. Cuando venga una persona promoviendo el pecado con dobles frases o dichos pecaminosos, nosotros cerremos nuestros oídos para no escuchar esas cosas. Cuando encendamos la computadora y nos salga algo que es deshonesto, inmoral, la relación íntima entre dos personas que deben hacer esa relación en un contexto de privacidad y de amor sincero, cuando veamos a esa persona exhibir sus cuerpos desnudos en un lugar donde todo el mundo puede llegar allí y ver lo que están haciendo, cuando veamos esas cosas, tú y yo tenemos que tener la responsabilidad del Hijo de Dios y apagar el monitor, apagar la televisión, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si en un tiempo pasado estábamos envueltos en esas cosas de la carne, ahora el Señor nos está llamando a corregir esas cosas en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, y chequear lo que los hijos están viendo por las redes sociales, y chequear también lo que el esposo está viendo o la esposa está viendo en las redes sociales. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque todos nosotros somos vulnerables al pecado. No piensen que porque estamos en la iglesia del Señor somos inmunes al pecado. Todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios todos los días para no vivir una vida promiscua, inmoral en el mundo, fuera y apartado de Dios. Entonces, Cristo quiere llamar nuestra atención, que cuando el pecado endurece el corazón, la semilla de la palabra no entra, no penetra. Porque ustedes saben qué, la persona que anda y vive en el pecado dice: yo no quiero nada con la Biblia, no quiero nada con Dios, porque eso implica que yo tengo que dejar todo lo que estoy haciendo. Porque el corazón está endurecido. Ahora, Cristo nos sigue diciendo la interpretación de la otra parte de la parábola y ahora nos dice: ¿a quién representa el terreno pedregoso? ¿A quién representa el terreno pedregoso? Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción y la persecución por la palabra, luego se ofende. El terreno pedregoso es otro tipo de persona que llamaremos la persona del gozo, porque recibe la semilla de la palabra con gozo, pero al venir la aflicción, al venir la prueba por causa de su fe, se ofende y se aparta de Dios. Estas son personas que perseveran por un tiempo en la fe, pero luego se apartan, se alejan de Dios. El sol significa aquí la prueba. Cuando le da el sol a la planta y la quema, la destruye. Entonces hay muchas personas que la prueba, la aflicción los destruye porque no tienen raíz en Dios. Y eso es lo que pasaba con la planta. Le dio el sol y porque no tenía raíz, murió. Mi hermano, ¿qué nos está diciendo eso? Que nosotros debemos echar nuestras raíces en el fundamento de Dios. Echar nuestras raíces en Dios. Muchas veces pensamos que por ser cristianos no vamos a sufrir, no vamos a padecer persecución, pero el Señor nos advierte que por causa de la fe seremos muchas veces incomprendidos y aborrecidos por la gente. Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Marcos 10 del 28 al 30. Aquí Pedro le dice: Señor, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido.
Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor dice que tendremos bendiciones como las de tener casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, heredades. Pero todo esto lo tendremos ¿con qué? Con persecuciones. Sin embargo, aguardamos la esperanza gloriosa de un día estar con el Señor por toda una eternidad, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más sufrimiento, donde la muerte ya no existirá, sino que todo será paz y gozo por el Espíritu Santo que nos es dado. Así que las pruebas presentes no son comparables con la gloria que tendremos con Dios cuando Jesucristo se manifieste. Vale la pena sufrir por la causa justa que por la causa injusta del pecado y perdernos en el infierno. Vale la pena sufrir lo que tengamos que sufrir y llegar a la gloria. Y no estar viviendo en el pecado todos los días de nuestra vida. Y cuando venga el Señor, estar en el infierno por toda una eternidad. De este lado del sol, la felicidad no es completa. La felicidad no es completa por causa del pecado. Aun cuando hemos sido libertados del pecado, la presencia del pecado está en ti y en mí. Somos inclinados más a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Y tenemos luchas internas contra el pecado. El pecado lo daña todo. Lo destruye todo, destruye sueños, destruye hogares, destruye matrimonios, destruye amistades, nos afecta directa e indirectamente. Por tanto, es muy difícil que vivamos libres de los daños del pecado. A veces el pecado trae guerras y conflictos. ¿Usted se ha puesto a pensar en la situación de los ucranianos? Gente que tenía sus casas, gente que tenía sus carros, gente que tenía su dinero en el banco y vivía bien, que tuvieron que salir de esas casas porque esas casas estaban siendo destruidas y siguen siendo destruidas por la guerra, por los autores de esta guerra. ¿Te imaginas a tantos cristianos, gente que como tú y como yo, que creen en Dios y que han puesto su confianza en Dios, que han tenido que dejar sus casas porque están bombardeando todo el país y ahora están sin casa por diferentes lugares, esparcidos por diferentes lugares, quizás llorando porque han perdido algún familiar, quizás llorando porque perdieron todo lo que tenían en la casa, toda su fortuna la perdieron? Pero yo sé que muchos de esos cristianos, en medio del dolor y en medio de la aflicción, pueden mirar al cielo y decir: gracias, Señor. Porque cuando estamos en Dios, sabemos cuán dañino y cuán perjudicial es el pecado, y le damos gracias a Dios por ser libres del poder del pecado. El pecado lo destruye todo. Destruye sueños, destruye todo, hermanos. Así que nosotros en este mundo vamos a tener que ser afectados en algún momento por el pecado de otras personas. No solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de otras personas. Juan 16:33 dice el Señor, una promesa gloriosa para ti y para mí. Si en estos momentos tú en tu hogar estás recibiendo burlas, ofensas, desprecios, incomprensiones, chantajes, empujones, malas miradas por ser cristiano. Hay muchas personas hoy en día que viven en hogares donde no se sirve a Dios y es una lucha tremenda ser cristiano allí porque se practica toda clase de pecado. Si ese es tu caso, glorifica a Dios, confía en Dios,
Espera en Dios. No te rindas. No te rindas ante el pecado. Mantén la luz de Cristo en alto para que todo el mundo vea esa luz y para que muchos vengan al camino de la salvación. Cuando se promueva y se exhiba allí el pecado, mantente firme. Eso va a significar no ver películas morbosas, no ver nada que sea injusto, que hiera tu conciencia cristiana. Eso va a implicar muchas cosas, pero sufre si tienes que sufrir, porque en la gloria tendrás vida y vida en abundancia. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En medio de la guerra, en medio de los conflictos, en medio de la inmoralidad, Dios nos va a dar paz en medio de la tormenta. Salmo 35, 19 dice, muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Aleluya. Y Jesús nos dice en Mateo 11, 6, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Hermano, si usted está en un lugar, en un centro de trabajo, donde se practica robar, y usted no roba, usted es la oveja negra en ese trabajo. Y a usted lo van a atacar porque usted no roba. Si usted está al lado de una persona que piropea a una mujer cuando pasa por su lado, usted se queda callado y usted no mira a aquella mujer, usted va a ser objeto de burla. ¿Tú eres hombre o qué es lo que tú eres? La gente lo va a despreciar a usted. Ahora, la manera honrada en que usted vive se va a convertir en un reproche, en una censura para aquel que no practica la decencia que usted practica y la honradez que usted conserva. Así que en un mundo como este vamos a recibir muchos ataques por no ser como el mundo es. Pero dice el Señor, bienaventurado, dichoso, feliz el que no haya tropiezo en mí. Porque cuando una persona es bombardeada, puede flaquear y puede decir, no, voy a tener que ser igual que ellos, porque este ataque no hay quien lo resista. Esta persecución que yo tengo aquí en mi trabajo, yo no lo puedo soportar más. Entonces voy a robar como ellos roban. Voy a mentir como ellos mienten. Voy a ceder al pecado. Dice el Señor, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mantente firme. No importa lo que tenga que pasar. Así que es muy importante que cuando venga la prueba por causa de Cristo y nuestra fe, no nos ofendamos, sino glorifiquemos a Dios con todo el corazón por padecer por el nombre de Cristo. Si algo debemos saber es que la prueba que enfrentamos puede ser muy dura, puede ser muy difícil, pero más poderoso y más glorioso es nuestro Salvador, que es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y en esos momentos de oscuridad, cuando tú pienses que ya no vas a poder más, te invito a leer el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbarás en sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Del río sus conductos alegran la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las gentes, titubearon los reinos, dio él su voz, derritióse la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego.
Estad quietos, nos dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Exalzados he de ser entre las gentes, exalzado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso debemos decir en todo momento, en todo lugar, en toda aflicción, en toda montaña de problemas. No hay montañas que Dios no pueda mover. No hay vacíos que Dios no pueda llenar. No hay conflictos que Dios no pueda solucionar. No hay problemas que Dios no pueda resolver. En los momentos más difíciles, en los momentos más agrestes, en los momentos de mayor apuro, confía en el Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La otra parte de la parábola nos coloca frente a la realidad. Ya vimos que el cristiano puede flaquear en la fe por el peso de la prueba. Y esto debe llamar nuestra atención. Si estamos siendo probados, permanezcamos en el Señor. La otra parte de la parábola nos coloca frente a otra realidad. El Señor ahora nos explica el terreno espinoso. Aquí representa el terreno espinoso. Versículo 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. El terreno espinoso representa a la persona que oye la palabra de Dios, pero los espinos ahogan la palabra. ¿Cuáles son esos espinos? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Son dos. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ambos espinos son la causa de destrucción de muchos creyentes. Primero vamos a hablar del afán. ¿Qué cosa es el afán? Es el deseo intenso, desmedido, que nos mueve a hacer una cosa. Vayamos al pasaje que está en Lucas 10, 38 y 42 para que veamos qué cosa es el afán. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mientras María le prestaba atención a Cristo, Marta escuchaba su propia voz llena de afán y llena de preocupación por las cosas materiales. Marta prestaba más atención a los quehaceres del hogar que al mismo Cristo. María estaba sentada a los pies de Cristo Jesús, mientras Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Cristo estaba presente allí, pero era como si no estuviese allí para los ojos de Marta. Pero para María, Cristo lo era todo. Cuán importante es que nosotros pongamos en balance nuestras vidas y no nos dejemos mover por el afán y los quehaceres de la vida, de tal manera que no percibamos la presencia de Dios, que no percibamos que Dios está ahí para bendecirnos, que Dios está ahí para hablarnos, que Dios está ahí para aconsejarnos. Mira ahora tu corazón. Quizás el corazón está como Marta, afanado y turbado con muchos quehaceres. Siéntate como María a los pies de Cristo. El afán ahoga la palabra de Dios en nuestro corazón y es uno de los obstáculos que nos impide permanecer en el camino cristiano. Muchos hoy se pierden programas de la Biblia, programas, cultos, servicios, por trabajar y trabajar y trabajar, y lo único que piensan es trabajar y trabajar. Lo único que tienen en la mente es trabajo y trabajo y trabajo, y no dan lugar y espacio a Dios en su corazón. Lo importante de todo es que tú y yo le demos prioridad a Dios. Dice la Escritura en Mateo 6:33,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquellas cosas que te faltan van a ser añadidas si tú pones a Dios en primer lugar. Dice el Señor, no te afanes, no te preocupes, no estés en ansiosa inquietud, no temáis, porque como Dios mismo alimenta a los pajarillos, te alimentará a ti. Te proveerá, te ayudará, te socorrerá. Así que no perdamos la fe, no perdamos la vista y no seamos como los que no tienen a Dios, que van tras las cosas materiales y se matan por ellas. Los viernes negros aquí en los Estados Unidos son fechas de mucho alboroto en las tiendas, donde la gente se mata, se empujan, se dicen 40 cosas por una computadora, por algo material. Pero nosotros no debemos ser así. En nosotros no debe estar ese afán descomedido por las cosas materiales. Dice Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar. O sea, si Dios no está en el centro de tu vida, todo tu esfuerzo va a ser baldío, insuficiente. Mira, mi hermano, si Dios no está en los asuntos de tu vida, por mucho que tú te esfuerces, por mucho que tú quieras hacer cosas, no la podrás hacer, porque dice Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero con Él todas las cosas son posibles. Decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así debemos decir nosotros. Pero hay otra cosa, aparte del afán, que ahoga la palabra, y es el amor al dinero. El amor al dinero. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos por amor al dinero han dejado compromisos en el reino de Dios y por ganar más y más y más dinero no tienen tiempo para venir a la iglesia a adorar a Dios. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para predicar el evangelio, no tienen tiempo para las cuestiones del reino de Dios, y desde que se levantan es tras el dinero día y noche sin descansar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está la consagración? Y Dios quiere llamar la atención sobre tu vida y mi vida en estos aspectos. Porque si en estos momentos estamos dejando a Dios a un lado, es tiempo de que recapacitemos y digamos, Dios primero. Dios primero en el hogar. Dios primero en el trabajo. Dios primero en mi negocio. Dios primero en mi vida. No saques a Dios del centro de tu vida, porque tu vida va a ser una gran catástrofe si sacas a Dios del centro de tu vida. Mira lo que dice el Señor en Mateo 6, del 20 al 21. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Sea Dios tu tesoro, sea Dios mi tesoro, sea Dios mi riqueza, y mi corazón esté puesto en Dios, porque sea mi riqueza. Ahora, si cambias a Dios por los tesoros terrenales, que pueden ser robados y pueden ser marchitados, destruidos, te vas a sentir tan frustrado. Porque mira, mi hermano, fuera de Dios no hay un corazón feliz. Fuera de Dios lo que hay es un corazón estresado. Lo que hay es un corazón frustrado.
Porque esta carne va a estar pidiéndote y pidiéndote y pidiéndote hasta la misma muerte y nunca se va a sentir satisfecha. Le puede decir al borracho que pare que detenga su bebida, que no siga viviendo. Le puede decir al mujeriego que pare de estar teniendo relaciones promiscuas. Le puede decir a aquella persona que toma lo que no es suyo, que no siga robando. Le puede decir a aquella persona que miente constantemente y engaña, que no miente y que no engañe. La carne siempre va a querer más y más de estas cosas y va a ser insaciable. No cifremos nuestra felicidad en el pecado, porque el pecado destruye el cuerpo y el alma. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, del 7 al 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Tanto el afán como el amor al dinero ahogan la palabra de Dios. Ténganlo presente, mi hermano. Pon a Dios en primer lugar. Y por último, Cristo habla acerca de la última parte de la parábola. ¿A quién representa el terreno que es buena tierra? Dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. En el pasaje paralelo a este pasaje, en Lucas 8, 15. Quiero que abran sus Biblias. Abran sus Biblias, Lucas 8, 15, porque esta es la parte más importante de este mensaje. ¿Quiénes son los que son buena tierra? ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí están las características de los que son buena tierra, que reciben la semilla de la palabra. Lucas 8, versículo 15. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia, en perseverancia. Note lo que dice, son personas buenas, rectas, que retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Estas son las características de los creyentes que son buena tierra. David era buena tierra y no quiere decir que, para que no nos confundamos, que el corazón es perfectamente bueno, sino es bueno, se les da la característica aquí de bueno, porque es un corazón que desea cambiar, es un corazón que desea transformación, que desea crecimiento espiritual, es un corazón que desea hacerse por completo un cristiano. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, decía David, para no pecar contra ti. David se ocupaba de escudriñar las sagradas escrituras para retener la palabra y dar fruto con perseverancia, porque los dichos de la boca de Dios los tenía presente para no pecar contra Dios. Una forma de retener lo que oímos y leemos es hacer lo que hacían los judíos en tiempos de Nehemías. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Josué 1:8, una escritura que la sabemos, las conocemos muchos de nosotros. Que no se aparte nunca la palabra de Dios de tu boca, sino que de día y de noche medites en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ella. Entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que reflexionar. El Salmo 1, del 1 al 2, ¿qué dice?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación asidua de la palabra de Dios hace que demos frutos. Por eso sigue diciendo el salmista en el Salmo 1, versículo 3, que el justo será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la bendición de Dios recibida a través de la retención, meditación de la palabra de Dios. Somos bienaventurados, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios. Eso trae como resultado que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Ese es el primer fruto, uno de los primeros frutos, que sintamos el deseo de obedecer la palabra de Dios. Como dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El problema más grande de los hijos de Dios no consiste en entrar en el reino, sino en perseverar en el reino de Dios. Y para perseverar en el reino de Dios tenemos que ser buena tierra. El cómo estamos perseverando es lo más importante. Bueno, esto sería muy interesante si ahora tú y yo nos ocupamos de cultivar nuestra tierra para dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero muchas veces nuestro corazón está endurecido. Muchas veces las pruebas nos desconectan de Dios y llegamos a pensar que Dios no está con nosotros por la prueba. Pero muchas veces estamos tan afanados y tan preocupados por el dinero para ganarlo, que dejamos a Dios a un lado. Y es importante que comprendamos que si queremos que Dios esté plenamente en nosotros, debemos estar dispuestos a hacer buena tierra. Quizás en estos momentos no seamos buena tierra, pero le estamos diciendo: Señor, hazme buena tierra, envía tu lluvia, abona mi campo, abona mi tierra, haz lo que tengas que hacer, remueve mi tierra, ablanda mi tierra, para que la semilla de tu palabra caiga, germine y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tú puedes ser buena tierra, ¿cómo no? No importa cuántos pecados hayas cometido. No importa que en estos momentos estés en adulterio, estés en fornicación, estés practicando cualquier tipo de pecado. El evangelio es para los pecadores llamados al arrepentimiento. ¿Estamos dando frutos con perseverancia, iglesia del Señor? ¿O nos hemos cansado de fructificar? No te canses de dar frutos. A veces llega el momento en que mi carne quiere dejar de producir. Porque los pastores vivimos una vida bastante ajetreada y fatigada. Porque tenemos que hacer cosas, tenemos que producir cosas. Y ustedes saben cuántas veces yo me siento físicamente agotado, que no quiero hacer más nada. Y vienen llamadas y hermano, necesito esto, hermano, necesito aquello. Y no, Dios no me permite decir que no. Digo que sí. Pero cuando digo que sí, digo, ay, pero yo no tengo tiempo para eso. Muchas veces nos vamos a sentir con deseos de no seguir fructificando, de no seguir dando. Pero no te canses, dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de ser buen esposo. No te canses de ser buena esposa. No te canses de ser buen hijo. No te canses de ser buen hermano en la fe. No te canses de ser un buen cristiano. Sigue fructificando. Estamos oyendo la palabra de Dios con un corazón bueno y recto. Cuando Simón el mago vio que por la imposición de las manos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, Simón le ofreció a Juan y a Pedro: dame de ese poder. Mira, te voy a dar dinero para que me des de ese poder, porque yo quiero también poner las manos sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? En Hechos 8,
tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Y mi pregunta para ti y para mí es, ¿con qué objetivo tú y yo estudiamos las Sagradas Escrituras? ¿Con la finalidad de ser santos, de ser puros, o con la finalidad de enseñarle a otros lo que tienen que hacer? Dice Santiago en el capítulo 1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque si vemos la palabra de Dios como un medio para nosotros promovernos a nosotros mismos y para adquirir conocimientos nada más, sin obedecer la palabra de Dios, en vano es nuestro magisterio. Porque se supone que si somos maestros de otros, seamos un ejemplo para otros. De nada nos aprovecha la Biblia si la usamos para enseñar a otros y no para enseñarnos a nosotros mismos. El estudio de la palabra es para yo ser transformado o para llamar mi atención, llamar la atención. Cuando yo estudio la Biblia, quiero en verdad hacer lo que la Biblia me está diciendo que haga. Si no queremos hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos, nuestro corazón no es bueno, no es recto para con Dios. Y se necesita ser de un corazón bueno y recto. Si somos buena tierra, tenemos que ser un corazón bueno y recto. Debemos venir a Dios entonces en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, perdóname, porque yo estoy leyendo este pasaje bíblico, pero yo no siento deseo de cumplirlo. Yo estoy leyendo este mandamiento, pero mis fuerzas me fallan. Yo no quiero hacer lo que tú me dices en tu palabra. Pero si tú le dices a Dios con sinceridad, Dios va a ablandar ese corazón endurecido por el pecado. Entonces es importante que nosotros entendamos que los que son buena tierra son aquellos de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos frutos las personas lo van a ver de ti y tú los vas a poder dar a otros. Así que, hermanos, ya estamos finalizando este sermón. Y quiero finalizar con estas palabras. Quizás tú hayas sentido el deseo sincero de cambiar, de acercarte a Dios, pero te faltan las fuerzas. Quiero decirte algo, que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ven a Cristo. Ven a Cristo arrepentido. Reconoce tu pecado. Reconoce que has ofendido a Dios. Ven a Cristo. No te canses de venir a la iglesia del Señor, aunque estés en pecado. Para que la lluvia de la gracia de Dios descienda sobre ti y ablande tu corazón y empieces a germinar en ti aquella semilla que fue sembrada. Pero ven a Jesús. Ven a Dios. Dice la Escritura en Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahora le dice Dios a su pueblo en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pidamos al Señor el perdón, alleguémonos a la gracia de Dios. Y no perdamos la oportunidad de entregarnos por completo a nuestro amado y bendito Salvador, el cual está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Si alguno tiene hambre, venga y coma de mí, porque la palabra de Dios es lo suficiente para mantenernos vivos en el ámbito espiritual y en el ámbito físico. Porque si somos personas que estamos llenos de la gracia de Dios, nada será imposible para nosotros alcanzar. Así que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza y que permanezcas en el Señor hasta el final. Porque dice la Escritura, los que perseveraren hasta el fin, estos serán salvos. Que Dios te bendiga.